Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Es muy preocupante la situación en Arauca luego del ataque terrorista atribuido al ELN contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos. Esmeli Manrique y Wilmer Leal fueron asesinados en medio de una lluvia de balas contra los vehículos en los que viajaban a Casanare, en donde se iban a reunir con el congresista. Las autoridades del departamento le piden nuevamente al gobierno nacional medidas para garantizar la seguridad en esta región. Aquí está la historia. Hoy hay luto en la familia del patrullero de la policía Esmeldi Manrique Valencia en Villavicencio, así como en el hogar del escolta Wilmer Leal en Cúcuta, acribillados por el ELN ayer en las carreteras de Arauca. Ellos se habían convertido en una pareja inseparable que velaban por la vida del senador Jairo Castellanos, que los estaba esperando en Yopal. Con el alma en la mano y el dolor de amigo y quizá confidente, Castellanos repudió este grave asesinato y se puso del lado de las familias. Me masacraron mis muchachos. Esquema de seguridad que llevaba conmigo 10 años uno, el otro casi 2, que hacían parte de nuestra familia. A ustedes, familiares de Wilmer y de Manrique, un abrazo lleno de cariño, de agradecimiento. Vamos a acompañarlos en este momento difícil. La policía sigue las investigaciones y dentro de las hipótesis está que el ELN quería robarse ese carro, pero tampoco descartan que fuera un atentado a juzgar por los más de 100 proyectiles disparados contra el automotor. Para la policía, aquí el ELN lo que quiere es sembrar caos y zozobra. Ellos tienen diferentes objetivos y uno de esos puede alterar lo que han venido haciendo en el transcurso de los años, que es venir a alterar y mostrarse en estos momentos de certámenes democráticos para constreñir a la población. Ellos sí quieren y buscan alterar el certamen democrático como lo han venido y lo han querido buscar o digamos como objetivo en trasegar de la historia. El coronel Langarita habló del segundo carro del senador y sus ocupantes. Los guerrilleros los tuvieron varias horas secuestrados. Ellos les vendan los ojos para que no se ubiquen por el sector que van. Posterior, tipo 8 de la noche, les dicen cojan así por esta ruta hacia arriba, les dicen ellos hacia arriba es hacia el norte, o sea, es devolverse. Aproximadamente a la 1:20 de la mañana nos informan que llegaron a la ciudad de Cúcuta. Sobre este repudiable ataque también habló el comandante de las fuerzas militares. Dijo que las tropas en la vía no sabían de ese desplazamiento. Normalmente hacemos coordinaciones con ellos para poder nosotros asegurar y brindar seguridad en los desplazamientos. Ayer desafortunadamente no hubo ningún tipo de coordinación entre ellos y nosotros. Nos enteramos cuando se presentó la situación del ataque que realizaron estos bandidos del ELN. ¿A qué se refiere usted cuando dice que no hubo coordinación entre ellos? Para el caso del día de ayer, desafortunadamente no hubo ninguna coordinación con nosotros. Sí teníamos tropas cerca al sitio, pero la reacción fue posterior porque pues, las tropas llegaron al punto, pero pues obvio ya había ocurrido el evento. El gobernador de Arauca, también solidario con las familias de los muertos, llamó la atención del gobierno nacional. Para que centre más su atención en el departamento de Arauca y nos brinde más apoyo para garantizar la seguridad dentro de nuestro territorio. Los cuerpos de los escoltas asesinados serán llevados hoy a sus lugares de origen. Colombia decide 2026, faltan 29 días, 19 horas y 24 minutos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando vamos a decidir en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Pues sí, llegó la hora de las definiciones para las consultas interpartidistas precisamente. A las 6 de la tarde se vence el plazo de inscripción de las alianzas políticas que buscan tener candidato único a la presidencia de la República. Y hasta este momento, si no surgen sorpresas, como suele ocurrir en la política, el tarjetón tendría 3 consultas. La gran consulta por Colombia, la consulta de las soluciones y la consulta del Frente por la Vida.
Esta última, la consulta del Frente por la Vida, es la que ha enfrentado mayores dificultades. A esta hora, sin Iván Cepeda en la competencia, solo quedan dos contendores fuertes, Roy Barreras y Daniel Quintero, y dos más que se inscribieron en las últimas horas y cuyos nombres apenas están conocidos. Pues justamente esta mañana en nuestra primera emisión de noticias, Daniel Quintero confirmó que se apunta al Frente por la Vida. Esto fue lo que nos dijo. ¿Usted considera que puede resultar esta consulta atractiva para el sector del progresismo o liberal sin la presencia de Iván Cepeda? A ver, lo primero que hay que decir es que a mí me hubiera gustado, y ojalá él ponga una tutela. Yo le dije, les mandé un mensaje, les dije, pongan una tutela urgente. Sí. En mi concepto, Iván está mal asesorado jurídicamente. El escenario que tenemos hoy con la izquierda o el progresismo es que hay dos autopistas, una del pacto histórico que ya estableció pues ese proyecto político y ahora pues otra consulta en la que está usted, está Roy Barreras. A ver, lo primero es, vamos a ir a representar, nosotros somos la última esperanza, la garantía de que hay presencia del progresismo, no necesariamente del pacto porque lo sacaron, pero del progresismo en esta consulta. Digamos que yo gane la elección, sí, que yo gane esa elección. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que en abril hagamos otra encuesta. Ahí sí una encuesta. Y miremos a quién le va mejor en segunda vuelta. Contra Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia. Uno de los dos va a estar ahí al otro lado. Al que le vaya mejor en segunda vuelta, el otro se le suma. Hay mecanismos para lograr eso. ¿Considera que la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir a Iván Cepeda participar en esta consulta fue coherente o fue justa? A ver, es un riesgo caer en manos del Consejo Nacional Electoral. Yo cuando estábamos en la consulta de octubre, incluso yo lo dejé en videos, lo dejé en cartas, dije, pilas que la consulta se convirtió en una consulta interpartidista. Se convirtió, nosotros nos inscribimos inicialmente por el pacto histórico. Cuando se convierte en consulta interpartidista, yo con ellos dos había firmado un acuerdo, con Carolina Corcho y con Iván Cepeda, que si la consulta se convertía en interpartidista, renunciábamos. No nos íbamos a someter a eso porque sabíamos además que no íbamos a poder participar en esta consulta. Propuesta que hace Daniel Quintero sobre una encuesta después de primera vuelta para dejar un solo candidato de izquierda. Alejandra, un saludo. Sí lo pueden hacer siempre y cuando alguno de los dos no esté en la boleta. Es decir, si hacen la encuesta, alguno de los dos tiene que renunciar a la aspiración. Lo que no puede hacer es aparecer alguien que fue escogido en las consultas para la presidencia, después ser fórmula vicepresidencial del otro. Eso no se puede hacer. Lo que sí pueden hacer es un acuerdo político, hacer esa encuesta y alguno de los dos pues no se presenta a la primera vuelta. Eso lo pueden hacer. Sí, pero Pedro, ¿cómo queda siquiera la propuesta de hacer una encuesta? Teniendo en cuenta, ¿no se supone que esa participación en la consulta obliga al ganador a ir a primera vuelta? Mire, Ana Milena, yo voy a decir algo que no sé cómo va a sonar, pero en el único oficio donde no hay bobos es en la política. Entonces, dicho eso, le voy a decir por qué digo que estos no son bobos. Acuérdense que el sector del presidente Petro tiene una ideología dura, que es la de Iván Cepeda, ¿verdad? Pero también necesita máquina política, que es la de Roy Barreras y Daniel Quintero. Entonces, lo que están haciendo es, mientras reposa la parte ideológica dura de Iván Cepeda, que no va a participar en la consulta, la que se mueve durante 30 días en una consulta es la maquinaria que pone Roy Barreras y Daniel Quintero. Por eso le digo que en política no hay bobos. Se están colaborando para no dejar morir la efervescencia política en estos 30 días. Pedro, ¿y qué lectura le da usted a esa anécdota que nos cuenta Daniel Quintero sobre lo que pasó en la anterior consulta entre él, Carolina Corcho e Iván Cepeda? Pues valdría también la pena saber la versión del doctor Iván Cepeda y la doctora Carolina Corcho, pero lo único real es que Daniel Quintero se fue de esa consulta y no participó. El doctor Quintero tiene otros problemas con investigaciones de sus actuaciones como funcionario público y tiene a 55 colaboradores de él involucrados en unas investigaciones, que eso es lo que tiene que resolver políticamente y jurídicamente, por supuesto, para que los ataques no sean tan fuertes como hasta el momento lo han sido. Pero
el derecho a participar en esta consulta el día de hoy lo tiene porque él no se inhabilitó en la anterior. Pedro, dame unos minutos, ya regresamos con usted, seguimos con el análisis porque el exministro Juan Fernando Cristo decidió apartarse de la consulta. Estas fueron sus razones. Consideramos que una consulta de centro izquierda, que era lo que habíamos planteado desde En Marcha, una consulta amplia, plural, incluyente, pues ya no está presente esa consulta por la decisión del Consejo Nacional Electoral, es una consulta incompleta y por eso hemos tomado la decisión de no participar el 8 de marzo en la consulta, de irnos directamente, de jugárnosla a fondo en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Lo que pasa es que esto ya no es una coalición, ya no es una consulta de la izquierda, del centro izquierda, ya se desnaturalizó, digamos, este proceso, pero obviamente quienes se pongan de acuerdo para participar en una consulta, pues hay que respetar esa decisión. Y el ex canciller Luis Gilberto Murillo, invitado también a participar en esa consulta, decidió apartarse del llamado Frente por la Vida para ir directamente a primera vuelta. Hoy hay una nueva realidad política, Pablo, una nueva realidad política. Y es que hay más consultas que van a sacar unos votos, pero ténganlo por seguro que a partir del 9 de marzo inicia una nueva campaña, la verdadera campaña para elegir presidente de la República. Y allí el electorado colombiano se va a concentrar en realmente establecer cuál es la mejor propuesta para definir un presidente de la República para el periodo 26-30. Y a esta hora Camilo Romero se encuentra reunido con el candidato Iván Cepeda. Esta es la fotografía que se conoce de la reunión en la que se espera que Camilo Romero anuncie si va a consulta o se inscribe como candidato presidencial directamente a primera vuelta o si definitivamente apoya a Iván Cepeda en su aspiración presidencial. Se espera un pronunciamiento al final del encuentro. Y una vez conocida la decisión de Daniel Quintero y de otros convocados a la alianza de partidos en busca de un candidato único, el precandidato Roy Barreras, protagonista de ese llamado a conformar esa consulta, se pronunció a través de sus redes sociales en un mensaje que grabó desde la Casa de Nariño. Me informan que algunos de los precandidatos han anunciado que se van directo a primera vuelta. Eso sí que es dividir el progresismo. Eso sí que es dividir a la centroizquierda. Porque si van a la primera vuelta, van a competir inevitablemente con Iván Cepeda o conmigo. Todo lo contrario es lo que yo afirmo y reafirmo a esta hora. Hay que hacer la consulta para no dejarle la cancha libre a la derecha, que no nos van a ganar por W, que les vamos a derrotar la consulta de la derecha, la de Paloma Valencia, y que vamos a elegir el mayor número de senadores progresistas y representantes a la Cámara, que por supuesto no vamos a dejar abandonadas nuestras listas. Pero el 9 de marzo estaremos unidos. Cualquiera que sea el resultado en las urnas, estaremos unidos, todos los progresistas, la centroizquierda, así como nos unimos hace 4 años e hicimos posible el triunfo de Gustavo Petro. 12 de la tarde, 47 minutos. Volvemos con Pedro Viveros. Pedro, a propósito de este nuevo escenario de la izquierda, ¿cómo cree usted que va a ser ahora esa contienda entre Roy Barreras y Daniel Quintero? ¿Cómo será ese pulso político que se va a dar entre los dos? Pues yo creo que van a tratar de luchar, Ana Milena, por buscar, le repito, la parte política, estructuras políticas que acompañaron durante este gobierno al señor presidente Gustavo Petro. La ideología se reposa con Iván Cepeda y ellos van a buscar, por supuesto, motivar las listas. Es que mire, unas listas quietas en materia de Senado y Cámara, sin su líder que es el doctor Iván Cepeda, y dejarlos quietos 30 días de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 8 de marzo, pues puede terminar afectando esas listas y le entregan esa tarea a operadores políticos como son Daniel Quintero y Roy Barreras. Ahí usted va a ver un voto fuerte de máquina política y vamos a ver si los sectores radicales e ideológicos del doctor Iván Cepeda acompañan esa consulta. Ahí es donde está el reto. Entonces, en ese tablero de la izquierda ya tenemos a un candidato que es Iván Cepeda. Otro que va a salir de la consulta y otros de la izquierda que decidieron irse directo a primera vuelta como Murillo. ¿Eso era algo de lo que usted nos decía de que en la política no hay bobos?
Exactamente. Entonces, mire, la elección pasada, recuerde usted que era el voto ideológico y duro del candidato Gustavo Petro. En esta elección no está Petro de candidato y eso tiene un costo para la izquierda. Entonces, ¿qué hicieron? Si en la elección pasada estaba un candidato duro, popular, fuerte en materia política, pero necesitaba la maquinaria que le aportó Roy Barreras o Armando Benedetti, ellos mismos lo dicen que fueron los operadores políticos, pues en esta oportunidad, ¿qué están haciendo? Iván Cepeda no es Petro, tiene un carisma más ideológico, más radical, más fuerte en materia ideológica, y los operadores políticos comienzan a surgir. Y dentro de la izquierda hay unos sectores que han luchado por ser prevalentes en materia ideológica. Juan Fernando Cristo es un luchador de las ideas de la socialdemocracia dentro o fuera del Partido Liberal. Y Luis Gilberto Murillo es un actor social, un candidato de izquierda, pero que me imagino yo en sus lógicas, ambos, tanto Cristo como Murillo, no quieren dejarse encasillar en la maquinaria política de la consulta que hace Roy Barreras y Daniel Quintero. Por eso le digo que en la política no hay bobos. Y estamos atentos a la decisión de Camilo Romero. Ya veremos. Es Pedro Viveros, analista político. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Nos seguiremos viendo en los pasillos y a través de la pantalla, Pedro. Chao. Ana Milena, un saludo, pero déjeme decirle lo último. Sí, señor. Por esa foto y la sonrisa veo a Romero muy cercano del doctor Iván Cepeda. Sí. Lo tendremos, yo creo que en instantes. Ya veremos. Gracias, Pedro. 12 de la tarde, 50 minutos. Ahora revisamos cómo están las demás consultas hasta el momento, tras los últimos movimientos que han terminado de ajustar el mapa político. En el caso de la gran consulta por Colombia, se trata de una coalición que agrupa dirigentes del centro y la derecha y que busca escoger un candidato único. Los inscritos, ustedes los ven ahí en pantalla. Son Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, está también Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. La segunda es la consulta de las soluciones, que quedó conformada por Claudia López y por Leonardo Huerta. Hay que recordar que a esta alianza no se sumó Sergio Fajardo, quien dice que se va directo a primera vuelta. Y a continuación ustedes van a ver los aspirantes por ahora que van a ir directo a primera vuelta presidencial sin pasar por ninguna consulta el próximo 8 de marzo. Entonces tenemos a Iván Cepeda, a Sergio Fajardo, como se los decía hace algunos segundos, a Abelardo de la Espriella, también está Daniel Palacios, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Liscano, Juan Fernando Cristo, tenemos ahí a Clara López, a Maurice Armitage, a Luis Carlos Reyes, a Sondra McCollins y a Santiago Botero. Son por lo menos 13 candidatos para primera vuelta, que sumados a los 3 que salgan de las consultas, sumarían 17 candidatos en el tarjetón. Ana Milena, usted con ¿cómo se va a desarrollar esa consulta del 8 de marzo y más pedagogía electoral para los televidentes de Noticias Caracol? Sí, señora, pues es justamente lo que muchos quieren saber. Dice, yo quiero participar el próximo 8 de marzo, pero quiero saber cómo va a ser eso porque han surgido muchas dudas. Para esto nos vamos a comunicar en este momento con Alfonso Portela. Él es el ex registrador delegado para lo electoral de la Registraduría Nacional para hacer pedagogía electoral de cara justamente a esa jornada. Señor Portela, bienvenido a Noticias Caracol, gracias por acompañarnos y vamos a hacer entonces pedagogía electoral, que esto es bien importante. A ver, aquí nosotros hemos hecho esta imagen porque aún, por supuesto, hasta que no se cierren a las 6 de la tarde, quienes van a quedar en esa consulta no se conocen y esto es solamente para hacer pedagogía. Lo que tenemos es un solo tarjetón. Esto es lo que va a recibir la gente, señor Portela, un solo tarjetón con las 3 consultas. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, el 8 de marzo, los colombianos que van a participar en el proceso electoral se van a encontrar, pues obviamente dependiendo de la región, con tarjetas para Congreso de la República, Senado, Cámara y en algunos casos, de algunos municipios, una tarjeta adicional que le han denominado la tarjeta
de los representantes a la Cámara por la Paz, o CITREP, y adicionalmente una tarjeta única para consulta. Esto es importante porque históricamente siempre las consultas tenían tarjetas autónomas. En esta ocasión, la consulta o las consultas van en una sola tarjeta. El jurado de votación, de acuerdo a las instrucciones que hemos conocido por parte de la registraduría, le va a ofrecer a ese ciudadano. ¿Qué quiere decir? Yo llego al puesto de votación, a mi mesa, y el jurado de votación, una vez hace todas las anotaciones correspondientes, verifica que soy el elector, me va a preguntar, señor, ¿va a votar, señor o señora, va a votar por la consulta? Y si efectivamente digo que sí, me va a entregar esa tarjeta única. Y esa tarjeta única van a encontrar hasta el momento las 3 consultas. Importante para el elector o el ciudadano, no puede hacer sino una sola marcación. Sí, va a encontrar la fotografía señor de Portela. cada uno de los candidatos. Sí, escúcheme, ya vamos a ir con eso y aquí aprovechamos la imagen que tenemos como para hacer los ejemplos, pero antes de seguir haciendo pedagogía electoral y a propósito de lo que estábamos analizando hace un instante con Pedro Viveros, quien gane la consulta, a propósito de su experiencia, que ¿tiene que ir directo a primera vuelta o se puede bajar? Bueno, hay 2 escenarios. Va directamente a la primera vuelta presidencial, que es ese el tiquete, el resultado de la consulta, ser ganador de la consulta, le da el tiquete para ir a primera vuelta presidencial. Pero, por alguna eventualidad, se retira porque de pronto piensa que las opciones no son las más, digamos, con las posibilidades de ganar o de tener una votación significativa. Si se retira, va a tener unas consecuencias de orden económico. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que gastó la organización electoral para mantenerlo en la consulta, tarjetas electorales, documentos electorales, van a hacer una cuenta y se la van a cobrar. No solo al candidato, sino al partido y al candidato, que deben devolver los gastos que incurrió la organización electoral para mantenerlo no solo en todo este proceso. Entendido, nos queda clarísimo. Entonces, ahora sí, sigamos con esta pedagogía, señor Portela. Entonces, tenemos acá 3 consultas. La gran consulta por Colombia, la consulta de las soluciones y la consulta Frente por la Vida. Digamos que alguien, y lo voy a marcar acá, marca aquí, que es en una consulta, y marca en esta otra. Es decir, marca en 2 consultas. Aquí, ¿se anula esta votación? Ese voto se perdió. Ese voto se anula porque no, el elector no tomó una decisión frente a una sola consulta, entonces no se sabe a quién se le va a sumar ese voto, porque es que ahí hay una ecuación importante: un ciudadano, un voto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un ciudadano, un voto. Entonces, si bien es cierto, hay 3 consultas que se cuentan de una manera interna, no da la posibilidad que el ciudadano marque más de una consulta. Me gustó eso. Un ciudadano, un voto. Queda clarísimo. A propósito de la marcación también, digamos que se marca en una esquina, ahí como que no se entiende la cosa. ¿Ese voto se anula o no se anula? No sé si usted logra ver en pantalla cómo dice la marcación. Bueno, propiamente no alcanzo a ver bien la marcación, pero la idea es que el ciudadano marque justamente en la fotografía que aparece de cada uno de los candidatos. Hay ciertas valoraciones que, por ejemplo, el ciudadano marcó en una esquina, pero en esa esquina alcanza a tocar, digamos, la casilla correspondiente a uno de los candidatos, pues ese voto lo valora el jurado de votación como válido para ese candidato. Pero si definitivamente lo marca en una esquina, pero no toca el escenario o la zona correspondiente a ese candidato, pues no se tiene en cuenta. Sí. ¿Aquí se permite el voto en blanco o no? No hay voto en blanco porque esto es una decisión de la escogencia de un candidato. No hay ninguna posibilidad de votar en blanco porque lo que se va a contabilizar es la escogencia de un candidato, no una decisión diferente. Sí, es importante aclarar, este tarjetón, ¿se lo entregan cuando la persona llega al puesto de votación o hay que pedirlo? Inicialmente la ley 130 hablaba de que era solicitado por el ciudadano, pero en esta ocasión tengo entendido que la instrucción para facilitar
el flujo de votación en la consulta, el jurado le pregunta al ciudadano si va a participar y va a votar por la consulta. Si la respuesta es positiva, pues le entrega la tarjeta electoral. Señor Portela, si yo me equivoco, y le agradezco el tiempo que ya nos estamos acabando, si me equivoco de consulta, dije, ay no, este no era el candidato que yo quería otro, ¿puedo pedir otro tarjetón? Siempre y cuando no lo haya depositado en la urna, porque después de que lo deposite en la urna, ahí sí no lo puede cambiar. Pero si está en el cubículo y se equivocó, vuelve a la mesa y le pide al jurado que le cambie la tarjeta, y el jurado le entrega una nueva tarjeta, y la tarjeta que marcó le hace una anotación de anulada. Finalmente, señor Portela, ¿quiénes pueden votar el próximo 8 de marzo? Todos los colombianos habilitados en el censo electoral que se inscribieron hasta el mes de enero, el 8 de enero, van a estar habilitados en el censo electoral, y los que históricamente han venido votando y que no han sufrido ninguna modificación, por ejemplo, que le hayan suspendido los derechos políticos. De resto, todos los ciudadanos habilitados en el censo electoral se encontrarán en cada una de las mesas de votación en todo el territorio nacional y en el exterior. Es Alfonso Portela, ex registrador delegado para lo electoral de la Registraduría Nacional. Muchísimas gracias, señor Portela, por ayudarnos a hacer pedagogía electoral. Muy amables por la invitación. Buena tarde. Gracias, Alejandra. Muy pertinente esta explicación, Ana Milena. Gracias, 1:00 p.m. Faltan 5 horas para que se cierre el plazo para inscribir las consultas interpartidistas al final de la tarde, donde se espera el sorteo del tarjetón, y Juan David Ríos justamente está en la registraduría. Juan, ¿ya están todos inscritos o quién falta? Mire, justamente, Alejandra, vinimos a la registraduría para saber quiénes hacen falta. Por el lado de la consulta de la derecha, por decirlo así, la gran consulta por Colombia, solo hacían falta Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán, que hoy llegaron justamente a la registraduría y ya hicieron su inscripción. Ya están los 9 completos. Por el lado de la izquierda, la consulta que se llama por el Frente por la Vida. Ya tenemos de inscritos a Roy Barreras, a Daniel Quintero. También hay otras 2 personas que están inscritas que pertenecen al movimiento La Fuerza, el partido de Roy Barreras. Se llama Marta Viviana Bernal y Héctor Elías Pineda. Van a aparecer en ese tarjetón. Por supuesto, estamos a la espera de Camilo Romero. Y en la consulta de las soluciones solamente está ya inscrita Claudia López y Leonardo Huerta. Pero ojo, hoy va a haber sorteo justamente, y yo estoy en la registraduría en la Plaza de la Democracia, porque en estas esperas se van a depositar las diferentes balotas y así se va a terminar organizando la forma en cómo va a ir el tarjetón. Hoy vamos a conocer justamente ese tarjetón de las consultas. Ya lo dijo el doctor Portela, que usted es el que lo tiene que pedir justamente a los jurados de votación. Y ojo, el tarjetón, van a aparecer las consultas en vertical, es decir, en lista, y ahí usted va a poder tomar esa decisión. Hoy vamos a conocer entonces ese tarjetón a las 6 de la tarde. Tan pronto venza justamente el plazo de inscripción, hoy el tarjetón oficial de las consultas, pues lo va a emitir la registraduría. Y en Candidatos al Tablero, hoy es el turno de la senadora Paloma Valencia, precandidata además de la gran consulta por Colombia. Bienvenida y gracias por estar en este espacio de Noticias Caracol. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con todos los televidentes. Y la idea es que conversemos de muchos temas, pero sí quisiera que entráramos en la coyuntura y empecemos hablando sobre las últimas noticias políticas. Definitivamente Sergio Fajardo no va en su consulta. Definitivamente Iván Cepeda no va en su consulta. ¿Eso cómo cambia el tablero político para ustedes? Pues yo lamento mucho, porque yo sí quería una gran consulta para que todos los sectores democráticos de este país pudiéramos estar unidos. Porque aquí lo que estamos enfrentando no es una izquierda, es una izquierda carnívora. Es el modelo estatista que destruyó Cuba, que destruyó Venezuela y que uno no quiere para Colombia. Entonces yo sí soñaba con una gran consulta, pero respetamos la decisión del profesor y si él llegara a ganar, lo vamos a acompañar. Creo que aquí el gran propósito del país es que alejemos el estatismo y la destrucción de la democracia. Sobre lo de la consulta de Iván Cepeda, hombre, no fue el Consejo Nacional Electoral el que lo sacó, es la ley. Lo que pasa es que en este país la izquierda ha sido acostumbrando que ellos pueden pasar por encima de la ley y no es así. Y a mí sí me alegra que lo hayan sacado, porque eso garantiza que esta izquierda carnívora no pueda ir unida en la primera vuelta. Bueno, candidata, hablemos del proceso particularmente de escogencia del candidato del Centro Democrático.
Democrático, muy lleno de polémicas en los últimos días alrededor de esas denuncias que se conocieron por parte de José Félix Laforí, de su esposa María Fernanda Cabal, que en su momento era precandidata. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué eso ahora están apareciendo estas denuncias, esos enredos? No se conocen los resultados de por qué usted es la candidata del Centro Democrático. Todo se conoce, todo ha sido absolutamente transparente. 2 encuestadoras independientes chilenas, que además coinciden con todas las encuestas que en ese momento hicieron las encuestadoras nacionales. Yo creo que aquí no hay ninguna duda de quién ganó y yo creo que aquí lo que tenemos es que estar por encima de todo eso, que hay un propósito que es Colombia, es cómo la vamos a recuperar, a transformar, a enriquecer y yo creo que eso es lo que importa hoy. ¿Ha conversado con María Fernanda Cabal? Siguiente pregunta. ¿No ha conversado con ella? Siguiente pregunta. ¿No han conversado la última semana, el último mes? Vea, la verdad yo creo que hoy yo no estoy preocupada ni por las peleas internas ni nada por el estilo. Este es un partido monolítico, listo para enfrentar estas elecciones. Necesitamos que la ciudadanía se dé cuenta que este es el partido que ha sido oposición desde el principio, que ha logrado defender a este país de tantos embates. Es que han querido destruir el sistema de salud y lo tienen casi destruido, el sistema pensional, el sector vivienda para los más pobres, las vías, las concesiones. Aquí estamos ante una debacle que no se ha sentido como se debiera sentir, porque quién fuera a creer, Colombia tiene hoy un montón de loterías. Yo siempre decía, Colombia no va a sufrir el destino de Venezuela, porque en Venezuela hay petróleo para tampar los daños, en Colombia no lo había, pero justo nos cogió con el alza del oro, que está carísimo, 4.800, $5.000 la onza Troy, 13.000 millones de dólares que nos han enviado de remesas, la coca por todos los lados. Claro, los colombianos no se han dado cuenta del enorme daño que está haciendo Gustavo. Pero si hubiera sido tan claro el resultado como usted lo dice, ¿por qué entonces las dudas? ¿Por qué salen la carta? ¿Por qué si fue tan transparente? Ella tiene sus dudas y se las han respondido todas. Y dígame por qué 5 encuestadoras distintas dicen lo mismo. Sí. Bueno, doctora Paloma, entremos en materia, si le parece, sobre su programa de gobierno. Y evidentemente, pues uno de los temas que uno supone está en el centro de la agenda, teniendo en cuenta que usted es la candidata del Centro Democrático, es la seguridad. Háblenos un poco de esto. Vean, lo primero que yo les quiero decir es que hay que salir de la paz total para llegar a la seguridad total, vivir sin miedo. Decía el doctor Echandía, volver a poder pescar de noche. Yo creo que esa es la seguridad que más me gusta. O sea, que le pongo aquí a esto total. Total, claro. Porque aquí lo que necesitamos es reducirle los ingresos a los ilegales. Este gobierno le dijo a los colombianos que eso no había que hacer política antidrogas, que eso era un fracaso. Y la realidad es que los indicadores de seguridad están tenaces. 40.000 homicidios en el gobierno de Petro, lo que más le duele a uno. 21.000 son jóvenes entre 14 y 24 años. Entonces nosotros tenemos que hacer una política antidroga seria. Hay que fumigar, hay que destruir laboratorios, hay que incautar, hay que darle duro al control de precursores químicos. Hay que hacer lo que se ha hecho para que esto reduzca. Hay que usar la extinción de dominio para perseguir los ingresos de los ilegales, porque esa es la plata con la que nos asesinan, con la que nos secuestran, con la que compran explosivos. Robustecer nuestra fuerza pública. Es que nosotros tenemos una fuerza pública maravillosa que necesita un nuevo Plan Colombia 2.0 con los Estados Unidos. Tecnología para poder derrotar a los ilegales y mejores beneficios para nuestros soldados y policías. ¿Me puedo detener ahí? Claro. Dijo el presidente Donald Trump que hay que hacer, le dijo al presidente Petro esta semana. Y parece que el presidente Trump estuvo algo convencido de la estrategia que ha implementado este gobierno para enfrentar los cultivos ilícitos, para enfrentar el narcotráfico. Y entre otras cosas, lo que se dice es que se acordó fortalecer eso que usted está diciendo, la inteligencia. ¿Cree que se está reencauzando un poco este gobierno hacia lo que más o menos ustedes buscan o no? Vea, lo que pasa con el gobierno es que ellos han tenido más compromisos con los delincuentes y con la famosa paz total de Iván Cepeda y le entregaron este país a los violentos. Cuando fueron por Maduro, el presidente Petro se dio cuenta que eso de andar haciéndose el bobo frente al crecimiento de los cultivos ilícitos, frente a la toma de control narcotraficante de este país, pues no le iba a salir tan bien. Y ahora le tocó escoger entre la paz total, que beneficia a los violentos, o la seguridad. Y le va a tocar escoger la seguridad, porque si no de pronto lo recogen.
Bueno, entonces, reenamorar a las comunidades, ¿eso qué significa? Mire, yo creo que uno de los ejemplos más lindos de reenamorar las comunidades es lo que yo vi en Santander, que me saludó un señor que se bajó de una camioneta, me pitaba para que yo parara, y era un señor que venía del Catatumbo, quería tomarse la foto conmigo. Yo le pregunté, ¿y usted es industrial de La Palma? Y me dijo, yo soy de la Sustitución. El presidente Uribe a mí me dio 7 hectáreas que las convertimos en palma de aceite, pero lo hicieron socio de la extractora de aceite. Tiene sus 3 hijos profesionales, anda en camioneta, recibe recursos, nunca más volvió a los cultivos ilícitos. Las comunidades son un eje central, pero para que las comunidades no estén esclavizadas como en mi Cauca, con los grupos ilegales, uno tiene que procurar que tengan ingresos dignos que uno le construya desde el Estado. ¿Y eso, reenamorarlas, es efectivamente darles oportunidades? Claro, es volver a que ellos sientan que su subsistencia, sus ingresos no dependen de los grupos ilegales, porque a veces la gente llega creyendo que le va a ir bien en la coca y nunca le va bien, porque al lado de la coca llega el reclutamiento de niños, el asesinato de líderes sociales, la esclavitud sexual de las niñas de esas comunidades. A los colombianos hay que darles la oportunidad de vivir en el Estado de Derecho, con ingresos, y eso es lo que vamos a hacer en nuestro gobierno, unos grandes programas de sustitución forzosa, pero eso sí, con oportunidades y con transformación. ¿Sabe qué sueño yo? ¿Con qué sueña? Fábricas de rones y aguardientes artesanales. Usted se imagina un departamento como el Cauca, en cada municipio un ron especial, donde usted pueda ir a hacer la ruta del ron, como se hace la ruta del mezcal o del vino. ¿Del pichón se llama? ¿Cómo se llama? La del mezcal. La del mezcal, pero hay otra. La del vino en California y en Francia. Usted podría tener en Colombia rones artesanales en el territorio, potenciando el turismo, haciéndoles una habitación digna en las casas. Aquí me están soplando, que el arrechón y el biche. El biche, todos esos son producto de mi ley, de la panela, porque lo que hicimos fue romper el monopolio de los departamentos para que nuestros campesinos también puedan producir licores artesanales. Bueno, usted me dijo ahora fuera de micrófonos que estas son las ¿qué? Las 4 R's, ¿no? Las 4 R's de la seguridad. Bueno, se las voy a marcar aquí, nos falta una. Restablecer la legalidad, criminales y corruptos a la cárcel. Esta es una fórmula mágica que ha usado el mundo entero, sino que a Colombia se la han negado. Aquí nos dicen que cada vez que hay un violento uno tiene que salir y ver qué quiere y darle todo. Dijo Petro, páguele al ELN desde el Estado todas las extorsiones para que no extorsione más. No, cuando a usted lo están extorsionando, usted lleva al criminal a la cárcel. Vamos a construir nuevas cárceles que no sean escuelas de crimen, que traten bien a los presos, que los pongan a trabajar y a producir para que pueda haber una verdadera resocialización. Pero aquí tiene que ser claro, si usted es guerrillero, si usted se cree delincuente político, eso no existe. En nuestro gobierno, los corruptos y los criminales, no importa la ideología que profesen, van a la cárcel. Hay muchos que dicen que eso de construir nuevas cárceles y más cárceles en realidad son proyectos a largo plazo, porque en 4 años difícilmente se van a poder construir pues para aplicar esa política, ¿no? Yo creo que no, yo creo que uno con cárceles concesionadas con los privados se pueden hacer muy rápidamente, pero sobre todo piense colonias agrícolas para empezar. Es que las colonias agrícolas, lo que necesitamos en las cárceles es que la gente no se vuelva más criminal de lo que entró. Usted necesita que la gente se vaya resocializando, y resocializarse es empezar a trabajar, es estar ocupado todo el día para que no anden llamando a extorsionar a la gente desde las cárceles. En las cárceles, yo más que bloquear la señal, quiero que haya un mensaje donde cada vez que salga una llamada de la cárcel, usted le diga, lo están llamando a la cárcel de Cómbita, y entonces el ciudadano no contesta. No contesta. Bueno, esa es una posibilidad, pero hay quienes dicen también que es posible. De hecho, uno de los asesores lo tuvimos hace no mucho aquí en Noticias Caracol, el presidente de Salvador, Nayib Bukele, y decía, mire, es posible bloquear las SIM cards en determinado punto geográfico. Claro, son los bloqueadores de señal, pero realmente no han sido muy efectivos. Creo que hay que ensayarlo todo, pero también yo creo que sobre todo es que la gente sepa que lo están llamando de la cárcel. Sí, cuando se supone que en las cárceles no debería haber celulares, ¿no? Empezando por ahí. Claro, bueno, pero como los meten y usted no tiene mucho cómo controlar. Sí, eso es verdad. Bueno, hablemos ahora de otro capítulo importante en su programa de gobierno, doctora Paloma, tiene que ver con la economía, porque usted va a recibir un país en un estado bastante complicado. Estábamos hablando hace no mucho del enorme endeudamiento que ha tenido el gobierno nacional. Lo que dice es que se endeuda para pagar deuda, ¿no? y alargar esos plazos y tener más flujo de caja, pero hay muchos expertos que dicen en realidad nos estamos endeudando carísimo y va a haber un momento donde va a ser muy inflexible el presupuesto. ¿Cuáles son sus propuestas acá?
Ve, aquí arrancar diciendo que Petro no es que vaya a dejar vacía la olla, es que se va a llevar hasta la olla. Este país se demoró 200 años en tener una deuda de 800 billones de pesos. Hoy la tenemos de 1.200. Es decir, Petro nos metió 50% más de deuda en 3 años que lleva. Y nos la metió además con unos intereses que son el doble de lo que se pagaba en el gobierno. Pero él dice Duque. que está en realidad pagando deuda de lo que dejó Duque por la pandemia. Pero en realidad no lo está haciendo. Yo le estoy dando las cifras objetivas, de 800 a 1.200, con el doble de intereses. Normalmente, cuando uno trata de refinanciar una deuda, uno refinancia de una manera que Con unas tasas más bajitas, más amigables. Bajito, sí. Que usted pueda buscar una tasa de interés conveniente para que no se le vaya la plata en deuda. Pero a Petro no le importa, porque él lo que quiere es la plata ya para hacer politiquería. ¿Y por qué digo que para politiquería? Porque cuando usted se pone a pensar en qué es que ha invertido la plata Petro, ser presidente no es sacar proyectos de ley, ser presidente es manejar la chequera de este país. Y no hay vivienda social, no hay salud, no hay seguridad. No hay inversión en los territorios. Usted va a todos los territorios de Colombia y todos los alcaldes y gobernadores dicen, incluso los de ellos, que no les han traído plata. Usted se pregunta, ¿en qué se gastó la plata Petro? No fue en subsidios, porque hay 23.000 menos ancianos pobres recibiendo el subsidio. Familias en Acción desapareció completamente. Jóvenes en Acción desapareció completamente. No hay los famosos nuevos cupos y la cantidad de cosas que prometió. La plata de Petro se ha ido en politiquería y en corrupción. Él ya sale a decir que es que aquí roba su secretaria privada, aquí roba sus amigos cercanos, pero él no tiene nada que ver. Se robaron este país. Sí, bueno, entonces, esto viéndolo, digamos, a grandes rasgos, doctora Paloma, está muy enfocada a generar incentivos para los empresarios y para los pequeños empresarios, ¿no? Lo primero es entender lo siguiente, mire, ese falso discurso de odio de clases no lo tiene que aceptar este país. El modelo de la estatización, donde el Estado hace todo y supuestamente le va a dar bienestar a todo el mundo, ha fracasado en todas partes donde se ha implementado. La Unión Soviética, pasando por Cuba, llegando a Venezuela, eso no funciona. Lo que uno necesita es un sector privado que crezca, que genere riqueza. ¿Y por qué es importante un sector privado? Porque nos genera empleo. Ese joven que se acaba de graduar, que está buscando empleo, va a encontrar empleo en una empresa que se abra. Esa mujer que a los 40 años quiere regresar al mercado laboral, necesita una empresa donde trabajar. Y son los empresarios los que pagan los impuestos para que uno pueda hacer una profunda política social que lleve a verdadera justicia social. Entonces, por ejemplo, el salario mínimo de Petro, los nuevos recargos, todo el mundo está feliz, todos queremos que los colombianos ganen más, pero usted ya empieza a encontrarse empresas que dicen, no voy a poder pagar, es demasiado, la empresa no me da, voy a tener que despedir. No despidan. El 7 de agosto que nosotros lleguemos vamos a bajar drásticamente los impuestos para que ustedes puedan mantener los trabajadores. Nosotros preferimos menos impuestos y más salario. Menos impuestos para los empresarios, mejores salarios para los trabajadores. Y ahí viene dos cosas fundamentales. La inversión extranjera. Este país... Ha caído, ¿no? No, pues 2 años consecutivos, la inversión extranjera más baja de la última década. Y entonces, ¿qué es la inversión extranjera? Es una planta, por ejemplo, de gaseosas, que se va a abrir nuevas plantas, nuevas plazas de trabajo. Sí. Y entonces mira Colombia y dice, los mayores impuestos de la OCDE, no se puede tener seguridad. Entonces la gente dice, yo no vengo a Colombia, me voy para Panamá, me voy para Ecuador. ¿Quién pierde? Pues Colombia, bueno, de porque hecho, los empleos no se hacen aquí. El Banco Mundial decía esta semana también que las condiciones para hacer empresa en Colombia en este momento eran supremamente complejas para los empresarios. Imposibles. Por eso la gente no quiere invertir en Colombia. Y entre menos inversión hay menos empleos, menos oportunidades y menos riqueza. Porque finalmente cuando viene y abre una empresa aquí, lo que se crea es riqueza. Empieza a haber una plata que no había, porque entonces se pagan más salarios, se abren más puestos de trabajo, esos que están trabajando alquilan una casa, hacen mercado. Ese es el crecimiento económico que necesitamos en Colombia. Nosotros vamos a tener contratos de estabilidad jurídica, impuestos bajos para que la gente quiera invertir en Colombia, para atraer muchas empresas a este país. O sea, estabilidad jurídica, le entiendo, es mantenerle las reglas del juego. Y contratos de estabilidad jurídica, que son el compromiso que firma el Estado con que las condiciones con que usted entra tributariamente se mantienen a lo largo del tiempo, no solamente para los extranjeros, colombianos también. Énfasis en mini negocios y crédito popular masivo subsidiado.
En este punto quisiera que me dé un ejemplo para entender. Mire, yo vivo obsesionada con que este país lo manejamos así. Aquí hablan de la economía y hablan de los empresarios, de los trabajadores, hablan de los impuestos, del salario mínimo. Sí. 57% de este país está en la informalidad. Son esos señores que venden mango, la señora que vende empanadas, el señor que tiene una tiendita, la señora que tiene una peluquería. Y para ellos no hay nada. Yo quiero ser la presidente que les ayude a salir adelante, porque esa es la primera línea de producción de este país. Ahí es donde está la riqueza, el bienestar social. Crédito masivo para esos sectores que hoy están en el gota a gota, financiando los grupos ilegales. Yo les voy a dar crédito. El Estado, como no va a tener casi plata, lo que tenemos lo vamos a poner de garantías para que los intereses sean bajitos y vamos a subsidiarles la tasa de interés para que puedan empezar sus negocios a transformarse. La señora de la peluquería que quiere poner un aviso afuera, que quiere tener uniformes, que quiere que su peluquería se vea cada vez mejor, que quiere abrir un segundo local. El señor de los mangos que pueda hacer asociatividad para que puedan comprar masivamente los mangos y les salgan más baratos, que les demos cursos, entrenamiento, un celular. ¿Usted se imagina lo que puede hacer un celular de manejo de inventarios para un tendero de este país? Donde usted le diga, estos son los productos que mejor se vende, estos son los que se les está quedando, ojo con esto que se le van a vencer. Es que eso hoy se lo podemos facilitar dar, las transferencias, facilitar. Además. Y el breve. Nosotros vamos a sacar adelante el breve. Eso es muy importante porque la historia crediticia de las personas empieza a aparecer ahí. Si usted le compra a la señora de las empanadas por breve, uno puede saber al final del mes cuántas empanadas vende, claro, cuánto se está ganando y podemos darle más crédito. Cosas sencillas, que los servicios públicos estén a nombre de uno, para que usted, si usted es buena paga, pueda tener historia crediticia y le podamos prestar fácilmente. Y la idea de esos pequeños empresarios que hoy están en la informalidad es que terminen pagando impuestos de manera sencilla, ¿o cómo funciona? Claro, el régimen simple de tributación fue una gran cosa que sacamos en el gobierno Duque, que ha facilitado la formalización de unos negocios. Y es que usted en este país no puede ser formal. No puede ser formal porque es costosísimo. Sí. Vale entre el 32 y el 47% de sus utilidades brutas. Es decir, usted arranca a montar su negocio, le toca entregarle un tercio de lo que se ganó al Estado. Usted me dirá, y Paloma, ya que tengo derecho, le digo, ahora sí, pagas impuestos. No, yo vengo reduciendo todos esos trámites con la ley de la escalera de la formalidad. Y ese régimen simple de tributaciones que van a pagar muy poquito, sencillamente, y vamos a hacer uno mini, con todos los trámites, y lo que pague el colombiano que está en la informalidad, entra a su ahorro pensional. Bueno, avanzamos, doctora Paloma, con más propuestas. Esto todavía sigue siendo tema económico, formación. Eso ya se lo hablé, ahorro pensional. Ahorro pensional. Mire, este es uno de los temas que más me gusta, porque yo tengo demandada la reforma pensional, porque me parece que es un abuso con los colombianos, coger los ahorros pensionales para volverlos subsidios y para pagar cosas de pensiones. ¿Y quién va a responder por las pensiones de quienes están ahorrando? Nos dicen las nuevas generaciones. Piensen nada más cuántos hijos tenía su abuelo y cuántos tienen sus hijos. La gente hoy en día no tiene hijos, tiene un perro castrado. ¿Y eso qué significa? Pues que las nuevas generaciones no van a poder pagar esas pensiones. Hay que respetar el ahorro pensional. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que todos los colombianos ahorren? Nuestra propuesta es, el colombiano va a poder ahorrar desde el día que nace. Con su número de identificación va a tener una cuenta, que el bautizo usted le puede regalar. ¿Quién paga eso? Cada quien va poniendo lo que pueda, semanalmente, sin pagar riesgos, sin pagar salud, porque usted ya tiene su régimen de salud. Este es un régimen para la gente que hoy no cotiza porque no le alcanza. El señor que vende empanadas, todas las semanas meta lo que usted quiera. Si usted cumple las condiciones del Sisbén, el Estado le pone la otra mitad. ¿Cuál es la idea? Que al final usted tenga un ahorro que le permita escoger o una pensión o una vivienda. Y a mí me encanta la vivienda, porque la vivienda le va a permitir al colombiano alquilarla al final de la vida y vivir de ella. Alquilar una piecita, comer de ella, pero lo más importante, sus hijos la van a heredar. Y fíjese que así vamos haciendo de Colombia un país de propietarios. Bueno, 10.000 kilómetros de vías terciarias, esto sí que es clave, ¿no? Poder claro, porque un factor económico fundamental de este país es nuestro campo. Pero ¿y sin plata cómo hace eso? Un campo abandonado. Lo vamos a hacer desde esto no es tan costoso y lo vamos a hacer con los municipios, con los departamentos y con el Estado. Esto lo vamos a hacer con nuevas tecnologías de pavimentación, ojalá contratando las juntas de acción comunal para que el propio trabajo se quede en esos recursos que tienen los municipios y que podamos sacarlos adelante. Y crédito agropecuario, barato, efectivo, que vamos a llevar
a través de los almacenes agropecuarios y me comprometo con que volvamos a tener un veterinario pagado por el Estado central en cada municipio de Colombia, para las mascotas, pero también para el campesino que tiene una vaca enferma, para ir mejorando genéticamente también el hato ganadero y lechero de este país. Bueno, me toca ir corriendo porque Tengo mucho que decir. Me cogió la noche. Doctora Paloma, en salud, ahorita ya le voy a hacer unas preguntas muy puntuales sobre EPS y demás, pero ¿cómo va a solucionar este tema que ha generado tantísimas molestias, dificultades para la gente que está enferma, que necesita tratamientos, que tiene enfermedades crónicas y que no está recibiendo la atención? Más tratamientos, menos filas. Yo creo que necesitamos más hospitales, menos pasillos. Lo que necesitamos son médicos y enfermeras bien pagadas para que podamos sacar esto adelante. ¿Qué le está pasando al sistema? Petro dejó de pagar. Él decidió que no le pagaba a las EPS, chu. Que en las EPS tampoco le iba a pagar a los hospitales, chu. Y el tercer chu es que ya no atienden a los pacientes. Pero el gobierno dice que está... terminó en usted, que hoy va a buscar una cita y no la encuentra, que quiere unos medicamentos y no los encuentra porque Petro no paga. Sí. Se deben ya, y al final de esto van a ser casi 50 billones de pesos. No vamos a tener la plata. Pero esta plata de la vamos UPC... a titularizarla. Se está pagando puntual, ¿no? Ahí hay un tema de presupuestos máximos, los tratamientos... Se está pagando puntual, pero 17% menos de lo que es. Y usted pone a perder 17% todos los meses una empresa, no hay ninguna empresa que le aguante. Entonces yo creo que es muy importante entender que esto es un tema de que necesitamos una transferencia económica, que no la va a hacer el Estado, pero le vamos a dar unos bonos para que la gente diga, el Estado me reconoce esta deuda y pueda ir a pedir plata en el sector privado, con eso refinanciar, abrir las urgencias que se han cerrado, abrir los servicios que se han cerrado para que la gente pueda encontrar más servicio, pagar los medicamentos para que la gente se los entreguen completos. Y mire, ahí hay un tema central, hay medicamentos de alto costo que hoy hacen un negocio perverso con eso. Vamos a tener subastas hechas por el Estado para poder comprar esos medicamentos. ¿A quién? A quien nos los dé más barato y tengan calidad. Bueno, en cuanto al Estado, esto es muy... Se lo resumo fácilmente. A mí me molesta que nosotros tengamos un Estado que se gasta la plata en burocracia. Sí. Usted ve lo de Petro, ha crecido 31.000 cargos de planta, son 7 u 8 billones de pesos al año. En contratos de prestación de servicios son una cifra entre 9 y 14 billones de pesos. 75 de cada 100 pesos que le entran al Estado se nos van en funcionamiento. No, señor, un Estado pequeñito para que haya plata para la inversión social. Aquí lo que tenemos es que ayudar a los colombianos más pobres y hacer los bienes públicos, las vías terciarias, las autopistas, los puertos, que van a generar llegada de más inversión, más empresarios, para tener más impuestos y poder ayudar y sacar adelante a todos los colombianos. Y ahí sí también baja costos del Estado y balancea y cero corrupción. Las finanzas. Mire, yo desde aquí les digo, a mí nunca jamás se me ha pegado la plata de nadie y yo voy a ser implacable contra la corrupción. Voy a tener un correo para que cada vez que a ustedes les pidan una coima o vean corrupción me lo hagan saber, porque lo que vamos a hacer es perseguir desde el inicio del gobierno a los corruptos. Cuando metamos a algunos a la cárcel, los demás se asustan. Bueno, me quedan unos minutos para unas preguntas rápidas de sí o no. Sí. Relación y reconocimiento a Delcy Rodríguez. No. Nosotros estamos esperando gobernar con los demócratas de Venezuela. ¿Reactivará las mesas de negociación con grupos armados? De ninguna manera. En nuestro gobierno la paz total se acaba y llega la seguridad total. ¿Una nueva reforma tributaria? Pero para bajar impuestos. Nosotros vamos a bajar esos impuestos apenas lleguemos, para que la gente quiera invertir en Colombia, para que no echen más colombianos. ¿Y eso no desbalancea las finanzas? No, porque es que nosotros le vamos a apostar todo al crecimiento económico. Que se va a pagar menos, sí señor, pero como van a pagar más personas, pues vamos a recaudar más. Mire, y esto era lo que le decía a las EPS, ¿mantiene o no mantiene las EPS? Totalmente mantengo mis EPS. Las mantiene. Públicas, privadas, cooperativas, mixtas, pero esas que sea el ciudadano el que escoge. Pero doctora Paloma, eso estaba muy mal también antes de que llegara Petro. No estaba tan mal. Hay cosas que había que mejorarle, pero nosotros teníamos mejor salud que cualquier servicio público. Pero dígame que teníamos mejor. ¿no? Claro, hay que ir liquidando todas las malas. Es que eso es como decir que porque usted se quiebra un negocio, entonces todas las pastelerías son malas. No, pues las que no están pudiendo. Ahora, las pastelerías en el país se están quebrando, no porque sean malas, sino por los impuestos saludables que les prometo que voy a quitar. Vamos a darle incentivos tributarios a los productos sanos. Entonces eso entra en la reforma tributaria también. Sí. ¿Promovería asamblea constituyente? No, señor. Y vamos a impedir que sigan tratando de destruir la Constitución del 91. Vea, colombianos, ¿qué problema que tenemos se
soluciona escribiendo una nueva constitución? Ninguno. Encarguémonos de solucionar los problemas que son de verdad. Los problemas no se solucionan escribiendo cosas. La paz no se consigue firmando papeles. Y los problemas no son de la constitución. Los problemas son de hacer las cosas. Bueno, nuevos contratos de exploración de petróleo. Claro, yo quiero hacer una súper revolución energética. Vamos a sacar nuestro gas, nuestro carbón, nuestro petróleo, pero también abrámonos a todas las energías alternativas, viento, volcanes, agua, nuevas hidroeléctricas. Si Colombia se vuelve una potencia energética, vamos a ser un país rico y tener los recursos para que en todo el mundo pueda vivir bien. Bueno, pues son preguntas rápidas, doctora Paloma, que siempre son interesantes, también nos dejan ver un poco, se las hemos hecho a todos los otros candidatos, nos deja ver un poco para dónde iría su gobierno y pues bueno, le agradecemos enormemente haber estado en este espacio aquí. Solo en déjeme Noticias decir una Caracol. cosita más. A ver. Vean, sobre el tema de exploración y explotación de petróleo. Créanme que yo soy una ambientalista furibunda y que vamos a proteger con la plata de la explotación todos los ecosistemas estratégicos de este país, ordenar el territorio, saber dónde lo vamos a hacer con licencias ambientales rápidas, pero muy exigentes, salvar la ruta del jaguar, los parques nacionales, recuperar nuestra Amazonia, donde quitemos cultivos ilícitos, que está metida la coca, vamos a reforestar con esas comunidades para que hagan plata, siendo familias guardabosques y cuiden el bosque, la selva colombiana. Nosotros tenemos un deber con las nuevas generaciones y con esas especies de protegerlas. Fracking. Fracking sí, claro. Probarlo. Pues es que ya está probado. Estados Unidos lleva haciendo fracking tantos años y ha funcionado muy bien. Todo lo contrario, plata para la protección ambiental y para la inversión social. Pues doctora Paloma, gracias por habernos acompañado aquí. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. Un abrazo a todos. Candidatos al tablero en Noticias Caracol. La Corte Constitucional tomó una nueva decisión sobre el futuro de los impuestos bajo el amparo de la emergencia económica. Laura Rojas, ¿cuáles son los detalles? Mire, la decisión de la Corte fue la de suspender de manera provisional el decreto que hacía falta en el paquete de emergencia económica. Se trata del decreto con el cual se creaba un impuesto para las generadoras de energía de 2,5% sobre sus utilidades. Con este impuesto se buscaba recaudar 300.000 millones de pesos en 2 pagos, pero además ordenaba a las generadoras hidráulicas entregar el 12% de la energía producida a las empresas del sector intervenidas como Aire, que opera en la costa. El presidente de ANDEC, gremio de las termoeléctricas, dice que respeta y acata las decisiones de la Corte. Se esperaba ayer a lo que preveíamos que sucediera esta semana. ¿En qué sentido? La Corte el jueves pasado, cuando tomó la decisión de suspender el decreto 1390, que es el decreto madre sobre el cual se establecieron los tributos tanto de la DIAN como de las empresas generadoras, en ese momento no se conocía o no estaba listado el decreto 044. Una vez listado el viernes pasado, pues obviamente la Corte ya lo analiza y toma la misma decisión que tomó con el decreto de la DIAN, que es suspender los efectos particulares de este decreto 044. Bien, es de recordar que la Corte Constitucional hace pocas semanas tomó la decisión de suspender el decreto madre de la emergencia económica y el decreto con el que se imponían impuestos al patrimonio, al sector financiero, a los juegos de suerte y azar en línea, a los licores y a los cigarrillos. Último en Noticias Caracol. 1:41 p.m. El senador Jairo Castellanos relató hace minutos en Noticias Caracol en vivo cómo delincuentes mataron a 2 miembros de su esquema de seguridad en el departamento de Arauca. Uno de los escoltas iba camino a reencontrarse con su esposa, que tiene 9 meses de embarazo. Aquí una parte del diálogo. Toda nuestra solidaridad con esto ocurrido, senador, porque sabemos de lo afectado que ha estado por su cercanía con las personas que fueron vilmente asesinadas en medio de este atentado. Pablo, son personas que el uno, Wilmer, llevaba conmigo ya 10 años. Manrique ya completaba 2. Son personas que toda la vida han estado conmigo, que vieron crecer mis hijos, que eran de la total confianza, que ya después de 10 años de trabajar con uno, pues se convierten en un miembro más de la familia. Hermano, esto es una tragedia, y ver cómo los masacraron tan vilmente con una sevicia que raya en lo inhumano. Uno no entiende a dónde hemos llevado el conflicto de este país. Pero bueno, sí. Hay que afrontar esta difícil situación. 20 guerrilleros disparándole a 2 muchachos jóvenes, con unas familias hasta ahora
en crecimiento. Imagínense, la esposa, ayer llegué a Cúcuta y la esposa de Manrique tiene 9 meses de embarazo. El lunes está programado el parto. La esposa de Wilmer tiene 6 meses de embarazo y esto definitivamente pues termina siendo una tragedia, no solamente para mí, sino para sus familias y su entorno. Senador, quiero reiterar sobre el punto, seguimos en esta conversación, usted me estaba hablando de la sevicia con la que actuaron estas personas, porque no solo acaban con la vida de 2 de más de sus cercanos colaboradores, sino que también secuestran a 3 más. ¿Cómo fue esto? Lo que cuentan los muchachos, llegaron aquí como a eso de las 2:30, 3:30 de la mañana. Lo que me cuentan ellos es que salen de Saravena, pasan ahí el pueblo de Fortul y 2 kilómetros adelante los pasan 2 carros. El uno atraviesa el carro que conducía Manrique y el otro, el de la campaña, que era donde iba Abel, donde iba Cristian y el ingeniero Jonathan. Y a ellos automáticamente los postran al piso y luego se les van cerca de unos 20 guerrilleros y empiezan a dispararle a la camioneta con la sevicia que vemos como quedó el estado de la misma. Más de 400 impactos, 20 guerrilleros contra 2 muchachos encerrados en un carro. Definitivamente esto, hermano, esto es la tragedia de un país que no supera esos ciclos de violencia y que estamos cada vez más lejos de que podamos en los territorios y en las regiones de este país poder vivir en paz. 1:45 p.m. Justo a esta hora continúan las labores de rescate de 6 trabajadores que están atrapados desde hace ya 15 horas en una mina de carbón en Guachetá, en Cundinamarca. Paula Belalcázar, ¿cuál es el último reporte de las autoridades? Hola. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo último se registra hace pocos minutos porque las autoridades ya rescataron uno de los cuerpos precisamente de esta mina, la Vidriosa, aquí ubicada en Guachetá. Recordemos que tiene 175 metros de profundidad. 2 datos importantes a esta hora que nos cuentan los familiares y por supuesto las autoridades. El primero de ellos es que 4 mineros ingresaron desde el día de ayer a muy tempranas horas de la mañana, pero nunca salieron de su turno, nunca salieron de la mina. Es por eso que en la tarde el jefe envió a 2 mineros más a buscarlos, pero nunca salieron del lugar. Es por eso que luego de que la comunidad alrededor escuchara un estruendo, pues llamaron a las autoridades para que investigaran lo que estaba pasando. A esta hora, como ustedes lo pueden observar, continúan las labores de rescate. Las familias están esperando a sus familiares con mucha incertidumbre y con mucha tristeza. Mientras tanto, veamos el informe que hizo nuestro compañero El Ojo de la Noche, Eduard Porras, quien retrató esta tragedia. Emergencia en Cundinamarca. 6 trabajadores quedaron atrapados en la mina Mata 7, ubicada en la vereda Las Peñas, en el municipio de Guachetá. Al parecer, todo se originó por la acumulación de gases en uno de los túneles. Donde informaron de un incidente minero, de posiblemente una explosión por acumulación de gases. Y tenemos 6 personas atrapadas. En el momento no sabemos el estado de las personas. Bomberos de Chocontá, socorristas de la Agencia Nacional Minera, como también algunos empleados de este sitio, trabajan desde el mismo instante que se reportó la explosión para encontrar a los trabajadores, que ha sido muy complicado debido a los altos niveles del gas metano y porque están a más de 170 metros bajo tierra. Están ventilando, sí señor, están a un promedio de 170 metros. ¿Están lejos todavía? Lejos, sí señor. Las familias de los jóvenes esperan en la entrada a la mina. La angustia los envuelve por momentos, pero todos tienen la fe que van a regresar con vida. Son las 3 de la mañana, ¿siguen? ¿Qué están haciendo hasta ahora? Claro que sí, seguimos acompañando a Rescate Minero, apoyándolo y hasta que se defina el tiempo, no tenemos definición de tiempo, puede llegar hasta las 10 o 11 de la mañana o todo el día.
Los bomberos trabajan en el norte y sur y también por encima de la mina, tratando de evacuar los gases y encontrar a los trabajadores. Hay diferentes desviaciones hacia el sur y hacia el norte, entonces están mirando posibilidades de hacerle otra desviación con maquinaria para darle ventilación. ¿En todos esos puntos están trabajando ustedes? En esos puntos estamos con comunicaciones. Más de 40 socorristas y policías están en el sitio y dicen que no descansarán hasta sacar a estos mineros que estaban trabajando desde ayer en la tarde. El otro dato importante es que en esta misma zona, a unos escasos 300 metros, se encuentran otras 2 minas y que la gente de aquí se dedica normalmente a esta labor. Hablamos con la esposa de uno de los mineros, de Celso Murcia, quien se encontraba atrapado allí, y nos contó precisamente que él salió más o menos a la 1 de la tarde de su casa a trabajar y no lo volvió a ver porque ni siquiera una llamada le pudo hacer. En la mañana entraron los otros 4 y como no salieron porque ellos tenían que salir a las 2 de la tarde para ellos de entrar, como no salieron a las 2, a las 3 ellos ingresaron porque los mandaron a buscarlos, pero ni siquiera les dieron un detectador de gas de nada para que ellos no se vieran de entrado por allá. Dios mío. Él estaba con el primo, me dice que fue él y el primo. Sí, señora. Ay, Dios mío, solo le pido que me dé fortaleza, amor, de donde quiera que esté, que me ayude, porque esto es muy duro. ¿Qué le dicen acá las autoridades? ¿Qué le cuentan? Ay, no tengo palabras. En este momento 55 rescatistas siguen en las labores de rescate, como ustedes lo pueden ver al fondo, y también nos cuentan que precisamente no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que produjo este accidente, este incidente aquí en Guachetá, pero que la principal hipótesis fue que una explosión en el socavón por la acumulación de gas metano generó esta tragedia. Paula, gracias. Y a la 1:50 p.m. hablamos del panorama en el Caribe. El ingreso de un nuevo frente frío a la región de Córdoba podría empeorar la situación para cientos de familias damnificadas, en especial en el sur de ese departamento por el desbordamiento del río San Jorge. Ahí está nuestro compañero Johan Díaz. Johan, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola Lucía, buenas tardes para ti. La situación aquí en la ciudad de Montería, donde yo me encuentro, es que ha caído fuerte aguacero durante el día de hoy y que siguen aumentando los niveles del río Sinú. En este momento yo me encuentro en el sector conocido como el Puerto de los Areneros. En este lugar se realiza extracción de arena sobre el río y, por ejemplo, una de esas viviendas, ya el agua comienza a ingresar al interior de esas viviendas. Las canoas de los areneros se observan al fondo. Es difícil la situación para decenas de familias, algunas que obtienen el sustento diario y que les ha tocado salir a un albergue, pero que poco a poco la situación se torna más difícil, sobre todo para los habitantes de la zona rural. Pero las inundaciones del río Sinú también han dejado millonarias pérdidas para el sector productivo del departamento de Córdoba. Córdoba es un departamento con vocación agrícola y ganadera y una de esas fuentes de ingreso y de trabajo para muchos de los habitantes del departamento de Córdoba se ha visto afectada. Según Ganacor, por lo menos unas 1.300 animales se han ido con las crecientes, pero en el río San Jorge la situación es similar. ¿Cuál es el panorama que pasa en el sur de Córdoba? A continuación se los mostramos. Devastación total. Así se ve desde el aire la fuerte creciente del río San Jorge a su paso por los municipios del sur de Córdoba. Lo que antes eran viviendas y grandes extensiones agrícolas, hoy están inundados. Toda la ribera del río San Jorge se encuentra inundada, es una emergencia sin precedentes. Tenemos 5 corregimientos inundados, tenemos varios barrios en el pueblo inundados. Hay una pérdida de cultivos de arroz, maíz, patilla, ñame, yuca, porque este es un municipio que el 70% es campesino y la base de la economía gira alrededor de la agricultura. Las pérdidas son totales, ganado, cerdos, gallinas, etc.
Las aguas del río San Jorge no dan tregua en los perímetros urbanos de Montelíbano, Puerto Libertador y La Apartada, donde el nivel supera 1 metro de inundación. Totalmente inundadas, que les tocó salir al colegio, que es la parte más seca y la parte más central del corregimiento. Pero en este momento ya la situación está un poco más crítica porque el río, digamos, el agua del río ya entró hacia las instalaciones alrededor del colegio. Hemos liderado acciones concretas y sostenemos las acciones que hemos liderado desde el principio de la emergencia, las cuales han sido la instalación permanente hasta finalizar la emergencia de los albergues. Seguimos con la entrega de ollas comunitarias y las ayudas humanitarias. Córdoba ya supera las 20.000 familias damnificadas en 24 de los 30 municipios del departamento, mientras que este viernes se reportaron nuevas lluvias. Mire, el IDEAN y la CBS, que es la Corporación Autónoma Regional, han indicado que deben estar alerta a las comunidades que están alrededor del río Sinú, porque por el tránsito de una onda decreciente del río Sinú, lo que puede empeorar las condiciones. Pero vamos a otro punto del departamento de Córdoba, en el municipio de San Pelayo. Allí está mi compañero Esteban Bejaranos, conociendo la situación de los damnificados y por supuesto cómo ayudar para aliviar la situación de estas personas. Adelante, Esteban. Johan, pues estamos específicamente en el corregimiento de Valparaíso, donde la situación no es diferente a todo lo que hoy afronta el departamento de Córdoba. Como ustedes pueden ver, las casas bajo el agua, casas que pues habitan familias que en este momento están desesperadas, con la angustia de poder salir adelante, de que no llueva más en las próximas horas, porque eso agravaría aún más la situación. Nos encontramos con la señora Raquel Hernández. Señora Raquel, usted me venía contando la situación que han venido pasando desde hace 5 días. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra su familia en este momento? Estamos tristes por la situación porque tenemos niños y pues muy doloroso. Sí. Bastante. Necesitamos que nos ayuden. Es bastante complicado. Me decía usted que entró el agua y usted no se dio cuenta que fue alertada por los vecinos. Sí, a mí me avisó una vecina. Bueno, y yo me sorprendí. ¿Qué se le ha perdido? Todo. Todo. ¿Qué es lo que en este momento más están necesitando? Porque estamos viendo su casa acá, pues bajo el agua. Sí, que nos ayude, que nos colaboren. Comida, pues colchoneta. Claro, para poder dormir y descansar. Pues precisamente para recibir esa ayuda está llegando en este momento la Cruz Roja Colombiana con la seccional Córdoba, con más de 120 ayudas para familias que lo están necesitando en este momento. Ustedes pueden observar al fondo los voluntarios de la seccional Córdoba y vamos a seguir adentrándonos en este corregimiento para conocer las necesidades y para llevar esa ayuda. Recuerden que la donación en este momento es importante. Esteban, es importante ayudar a los damnificados del departamento de Córdoba. También ya se reportan aquí en la ciudad de Montería algunas inundaciones por cuenta de los altos niveles del humedal Berlín en barrios como Vallejo y El Dorado. Esto en la margen izquierda del río Sinú en la ciudad de Montería. Aquí seguiremos muy atentos del lado de la gente en el departamento de Córdoba. A esta hora es noticia el hallazgo de 32 restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en el departamento del Cauca. Los restos fueron hallados en el cementerio central de la ciudad de Popayán por parte de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el departamento del Cauca. La unidad de búsqueda espera encontrar 80 restos más en 68 fosas colectivas y también individuales ahí en el Campo Santo de la ciudad de Popayán. Los restos fueron entregados a Medicina Legal para su plena identificación y posteriormente ser entregados a las familias. En el proceso de búsqueda han sido encontradas 6 personas con vida durante el 2025 y también 55 restos más en municipios como Argelia, Toribío, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez. A esta hora es noticia que fue declarada la alerta naranja en la red hospitalaria de Antioquia, teniendo en cuenta las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días y que sobre todo han afectado a los habitantes del Urabá del departamento. Esta medida requiere una serie de acciones, como por ejemplo vacunación y también el tema de la atención psicosocial a las poblaciones vulnerables. La idea es que los hospitales estén articulados para atender rápidamente a las personas afectadas por los aguaceros. La mayor preocupación es por mujeres gestantes, niños y personas con enfermedades crónicas. Hay que tener presente que por las inundaciones y también por la acumulación de agua se pueden generar diferentes enfermedades en esta época.
Y las lluvias continúan causando emergencias en varias regiones del país, donde los damnificados ya se cuentan por miles. Ríos y quebradas se han desbordado, dejando a su paso afectaciones y pérdidas millonarias. Este es un reporte de nuestros corresponsales. Es noticia las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas en Lebrija, Santander, en el corregimiento de Vanegas, que según el último reporte deja 50 familias damnificadas y un adulto mayor fallecido. Hay 2 vías cerradas, la vía que conduce de Barrancabermeja a Bucaramanga y la vía que conduce de Jesús María al municipio de Florian. En el momento son 10 los municipios de Santander que se encuentran en alerta roja. En el departamento de Caldas, diferentes corredores viales se encuentran seriamente afectados por las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas. El paso más afectado en este momento es el de Pensilvania Marquetalia, donde se registró un deslizamiento de gran magnitud y aunque hay paso restringido, las autoridades piden transitar por allí con precaución. Otro de los puntos es el de Samaná, exactamente en el sector del Cabullal, donde se registró también un deslizamiento de gran magnitud y en este momento hay paso restringido. Entre tanto, en Manizales se presentaron desbordamientos y crecientes súbitas de ríos y quebradas, lo que ha ocasionado diferentes inundaciones. A partir de hoy, durante las próximas 72 horas, se empezará a construir el puente militar, la cual permitirá las comunicaciones y el transporte por vía terrestre desde el departamento del Magdalena hasta el departamento de La Guajira. Este puente militar permitirá las comunicaciones entre la Magdalena y La Guajira mientras se reconstruye nuevamente el puente que fue devastado por la ola invernal en Mendihuaca. En Montecristo, sur de Bolívar, las fuertes lluvias que se extendieron por más de 10 horas provocaron el desbordamiento de una quebrada y el municipio quedó completamente inundado. Son más de 3.000 personas que habitan en la cabecera municipal, pero también se reportan afectados de otros corregimientos. En Riohacha, los habitantes del barrio La Cosecha y Nuevo Milenio se tomaron la entrada principal del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla para pedir atención por parte de la alcaldía debido a las graves inundaciones que sufrieron sus viviendas. Dice la misma autoridad, el mismo gobernador, que son exactamente cerca de unos 800 hectáreas las que se han visto afectadas y hay más de 342 casas destruidas en todo el departamento. En el municipio de Curumaní, aquí en el departamento del Cesar, llovió tanto durante las últimas horas que las aguas pluviales inundaron 3 barrios de esa localidad, afectando los enseres y electrodomésticos de al menos 300 personas. Algunos de los afectados grabaron con sus celulares la situación, al tiempo que solicitaron ayuda del gobierno. 2 de la tarde, 10 minutos. Durante la entrega de equipos enviados por Estados Unidos al ejército en la base de Tolemaida, el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana en Colombia, John McNamara, habló de su retiro y dio un emotivo discurso. Stephanie Valencia, ¿qué dijo el embajador? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, John McNamara llegó hasta aquí, hasta la base militar de Tolemaida, para un encuentro con el comandante del Ejército Nacional y hacer entrega oficial de una flota de 11 vehículos blindados ASB para el Ejército Nacional y poder de alguna manera fortalecer la seguridad en esas zonas más complejas de nuestro país. John McNamara dio un discurso bastante emotivo. Arranquemos hablando por la cooperación entre los países. Dijo el embajador de los Estados Unidos aquí en Colombia, el encargado de negocios, que mientras existan los Estados Unidos, Colombia no se puede sentir solo y que estos vehículos, más que aceros, son un símbolo de unidad entre las dos naciones. Es un símbolo del lazo inquebrantable entre nuestras dos naciones, nuestros dos gobiernos y nuestros dos pueblos. Esta es una demostración firme del apoyo constante de mi país al rol de Colombia en su lucha por la defensa de la democracia y como líder regional de seguridad. En medio de ese discurso extenso que dio aquí en el fuerte militar de Tolemaida y frente a toda la tropa que se encontraba aquí formada, ha dicho que es envidiable ante los ejércitos del mundo. Exaltó el sacrificio que han hecho los soldados de Colombia, la experiencia que tienen de combate también por cuenta de la situación que hay aquí con los grupos armados ilegales. Escuchemos un poco de lo que dijo acerca de la labor de las tropas en Colombia. Es el profesionalismo del Ejército Nacional
lo que hace que esta capacidad sea verdaderamente excepcional. Gracias a los hombres y las mujeres del Ejército de Colombia por su dedicación, profesionalismo y amistad. Estamos orgullosísimos de estar hoy con ustedes y esperemos seguir. Sabemos que vamos a continuar construyendo. Bien, pues después de este discurso lo que hubo fue todo un recorrido y yo quiero aprovechar para mostrarles un poco en qué consiste esta capacidad. Estos son algunos de los blindados que fueron entregados aquí a Colombia, 11 vehículos en total que van a servir o van a apoyar a las labores de patrullaje y de control territorial, pero también de las operaciones militares que se adelantan en las zonas más complejas de nuestro país. Estamos hablando de vehículos con un blindaje balístico de varias capas de acero. Dicen las autoridades que tienen un alto nivel de supervivencia para poder garantizarle la vida a los soldados que se encuentran dentro de estos vehículos, que tienen una protección de munición de alto calibre de hasta 12 milímetros, también de artillería, de explosivos y de minas. Lo que están viendo ustedes allí es la torreta giratoria de 360 grados, que también está equipada con ametralladoras, incluso de calibre de 50 milímetros, lanzagranadas automático también con capacidad de integrar incluso armamento adicional. Todo esto con el fin de poder brindar apoyo en fuego a vehículos que van a poder incluso operar no solamente en las zonas rurales, sino también para capacidad en las zonas rurales y las zonas urbanas. Escuchemos lo que dice el comandante del Ejército y por supuesto los mismos soldados que son los que van a estar allí dentro de esos vehículos. Estos vehículos los hemos desplegado principalmente sobre la vía panamericana, en puntos muy críticos donde normalmente nos hacen acciones terroristas, nos secuestran, nos roban vehículos, vehículos de carga, etcétera, etcétera. Y a pesar de que hemos recibido muchos ataques allá en el Cauca, especialmente en la vía panamericana, no hemos sufrido ninguna afectación en las propias tropas. Aparte de tranquilidad, nos genera mucha confianza en el terreno porque sabemos que vamos seguros, con un poder de armas lo suficiente para repeler al enemigo. Puedes botar explosivos, granadas lanzadas por drones, munición de alto calibre. Estos vehículos ya se encontraban hace un par de meses aquí en Colombia pendientes de hacer todo el proceso de nacionalización, pero lo que nos dicen es que la reunión que hubo recientemente entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayudó a agilizar ese trámite y que hoy se pueda estar entregando estos vehículos que van a ser desplegados principalmente en el Catatumbo, el Cauca, Arauca y también Nariño. Una delegación enviada por el gobierno colombiano a Ecuador se reúne a esta hora con miembros del gobierno de Daniel Noboa en busca de acuerdos para poner fin a las tensiones arancelarias con ese país. Vamos a Quito con Jacqueline Rodas de nuestro aliado Ecuavisa. Jacqueline, ¿qué detalles se conocen? La delegación colombiana llegó hasta acá, hasta la sede del Palacio de Najas, la Cancillería ecuatoriana, sobre las 10:45 de la mañana. Están alrededor de 16 funcionarios, está encabezando esta delegación la canciller colombiana y el ministro de Defensa, pero también están presentes los viceministros de Comercio Exterior y de Justicia, otros funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y también de la empresa pública colombiana de petróleos Ecopetrol. Pues recordemos que hay expectativas sobre la solución que se dé al impasse básicamente arancelario. Sin embargo, esta es una crisis que tiene varios matices. Se ha informado del lado colombiano que principalmente van a conversar sobre seguridad y defensa, pues así es como inició esta crisis. El presidente Daniel Noboa hizo un llamado de atención a Colombia por no cuidar la frontera ni luchar contra el crimen organizado y por eso se dio esta primera imposición del 30% de aranceles a productos colombianos. Colombia respondió de la misma manera y además cortó la exportación de energía y pues Ecuador respondió con la última medida que fue el incremento en el precio del transporte del crudo colombiano por el oleoducto de crudos pesados. Conocemos, como les decimos, que esta reunión durará hasta las 3 de la tarde. Hay expectativas sobre el resultado que tenga y lo último que sabemos es que la delegación colombiana regresará hoy mismo a Bogotá. Previamente el vuelo está previsto para las 18:30. Un informe de Jacqueline Rodas desde Quito para Noticias Caracol. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Por lo menos 31 muertos y 169 heridos deja hasta el momento un atentado suicida en una mezquita de Pakistán.
El atacante se hizo estallar a la entrada del lugar donde cientos de fieles de confesión chiita participaban de los rezos del viernes. La mezquita estaba llena de fieles. Asistían a las oraciones del viernes, día sagrado para los musulmanes. El atacante suicida llegó hasta la entrada del templo en Islamabad, capital de Pakistán, y allí se detonó con una bomba. Raja Nasir, senador chií, lamentó lo sucedido y puso sobre la mesa la violencia que sufre en Pakistán la minoría religiosa a la que representa. Un acto terrorista de este tipo en la capital federal no solo supone un grave fracaso a la protección de vidas humanas, sino que también plantea importantes interrogantes sobre la situación de las autoridades y las fuerzas del orden. Las autoridades piden a la población donar sangre, ya que los hospitales necesitan de suministros para atender a los heridos. Mientras que el gobierno aseguró que responderá al ataque con toda su fuerza. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Islamabad condenó el ataque. Lamentaron que civiles inocentes sufrieran las consecuencias de la violencia religiosa. Los actos de terrorismo y violencia contra civiles y lugares de culto son inaceptables. El pueblo de Pakistán merece seguridad, dignidad y la posibilidad de practicar su fe sin temor. Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos de Pakistán por promover la paz y la seguridad. Pakistán experimenta un aumento del extremismo, que se le atribuye en gran medida a grupos separatistas. Este atentado recuerda hechos similares ocurridos en años anteriores. El más mortífero sucedió cuando un suicida se hizo estallar en un hotel Marriott en 2008. 63 personas murieron. Hay indignación en Estados Unidos por un video compartido en la cuenta del presidente Donald Trump en su red social Truth, que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como primates. La publicación, que según la Casa Blanca fue hecha por un miembro del personal, por error, fue eliminada. El video fue compartido en la cuenta del presidente Donald Trump en su red social y desató una fuerte reacción nacional antes de ser eliminado horas más tarde. Según la Casa Blanca, la publicación fue realizada por error por un integrante del equipo de trabajo. El clip de un poco más de un minuto repetía teorías conspirativas sobre las elecciones presidenciales de 2020, alegando sin pruebas que los sistemas de votación fueron un fraude. Sin embargo, la controversia se centró en los 2 últimos segundos. Allí el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle aparecían representados como monos. Una imagen que demócratas calificaron como abiertamente racista. Sí, es una cosa de cierta manera hasta cobarde, es como presentando esta simbología racista, pero también dejando un espacio para posiblemente negar la intención. Todo esto es una cosa patética, es una cosa que quiere distraer. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la publicación como comportamiento repugnante por parte del presidente e instó a los republicanos a condenarla de inmediato. El ex asesor de Obama, Ben Rhodes, por su parte, señaló que el video debería perseguir a Trump y a sus partidarios y que las próximas generaciones recordarían a los Obama como figuras queridas, mientras que estudiarían a Trump como una mancha en la historia del país. Antes de eliminar la publicación, la Casa Blanca había indicado que las reacciones eran indignación falsa y que el fragmento provenía de un video meme de internet que mostraba al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes del Rey León. La Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en primer debate a una ley de amnistía para permitir la liberación de cientos de presos políticos. Una aprobación que estuvo acompañada de un sorpresivo pedido de perdón. Torturas, muertes en prisión, madres que se desmayan esperando la libertad de sus familiares. Un drama por el que el presidente de la Asamblea Nacional pidió perdón públicamente durante el primer debate de la ley de amnistía. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos. Sin embargo, tras mucho sufrimiento, algunas madres responden con lágrimas a las palabras de Rodríguez. Que lo perdone será Dios, porque ninguna creo que de los familiares que estemos aquí lo perdonaremos. Otras madres que esperan y duermen en carpas a las afueras de un centro penitenciario en Caracas dicen que son capaces de perdonar, pero piden que paren ya de infringir sufrimiento.
Yo pido desde el fondo de mi corazón que se haga justicia y esperamos que esa ley de amnistía sea cierta y no sean falsas esperanzas, falsas ilusiones. Hoy comenzó la consulta pública de esta ley. Muchas organizaciones de derechos humanos reclaman conocer el alcance del proyecto porque hasta ahora solo se ha discutido una exposición de motivos y no su articulado. La amnistía de partir del olvido realmente, de la nulidad de procesos que de alguna manera han sido arbitrariamente llevados a cabo. La semana que viene podría realizarse la segunda discusión de esta ley de amnistía y deberá ser firmada por el Ejecutivo para que quede sancionada firmemente, un proceso que podría tardar de 7 a 10 días. Y a propósito de pedidos de perdón, la princesa Mette-Marit de Noruega ofreció disculpas por su amistad con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein. En un comunicado aseguró: lamento profundamente mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí disculparme con todos aquellos a quienes he decepcionado. También lamento la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y a la reina. Su esposo, Haakon, el príncipe heredero de Noruega, aseguró que ella está enfrentando una situación difícil. Ella comprende que muchos desean saber de ella. Lo considera completamente natural. Le gustaría hablar, pero ahora no puede. Y yo también le he dicho que no se le permite. Necesita tiempo para recomponerse y después quisiera hablar más sobre el asunto. Y esperamos que la gente comprenda que ella necesita un poco de tiempo. Las lluvias dieron hoy un leve respiro a los habitantes del sur de España, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que mañana llegará otra tormenta. Sánchez sobrevoló las zonas inundadas por la tormenta Leonardo y anticipó que vienen horas difíciles. Según los pronósticos, otra, llamada Marta, traerá mañana más lluvias. En Grazalema y otras poblaciones cercanas de Andalucía, donde brota agua de los suelos saturados, siguen evacuando a los habitantes. Más de 7.000 personas han abandonado sus viviendas. Margarita, gracias. Volvemos al plano nacional. En un acto simbólico en Medellín, 85 excombatientes comparecieron ante la JEP y pidieron perdón a las víctimas que dejaron en Antioquia, una ceremonia donde el dolor y la reconciliación se vieron frente a frente. Con ocasión de los graves y lamentables hechos que cometieron quienes se apartaron de manera absoluta de los principios y virtudes que constituyen la ética militar. En la voz del comandante de la 4ª Brigada del Ejército, el general Carlos Eduardo Caicedo, 85 exmilitares se despojaron del chaleco antibalas con un solo fin: descargar su culpa por arrebatar vidas de inocentes para mostrar buenos resultados militares. El número más alto de víctimas era de origen campesino. También eran víctimas desempleados, otro grupo de desempleados, y en un alto porcentaje, 82%, jóvenes, entre 22 y 44 años. Gente vulnerable como Cristian Alejandro Martínez, un campesino de 16 años que, según las autoridades, fue torturado por miembros del ejército en la vereda El Porvenir del municipio de San Luis, Antioquia. Estábamos en un rato recreativo pues de microfútbol y ya nos dirigíamos otra vez a la casa con otros compañeros pues de la vereda, con otros 2 compañeros que esos 2 sí fueron asesinados. Y a mí en realidad pues me cogieron y me amarraron y me maltrataron pues física y verbalmente. Un dolor que también vivió Diego Alfonso Ortiz Muñoz el 4 de junio de 2005 en Medellín, pero que no alcanzó a contar. Es realmente que el corazón de cada familia esté sano, podamos dormir tranquilos, tengamos un aire de, digámoslo, de estar en paz con todos, de poder mirar y de poder, importantísimo, volver a confiar en las fuerzas militares. En esta ceremonia restaurativa de dignificación se reconocieron 36 de los 1.600 casos de falsos positivos cometidos en el departamento de Antioquia entre el 2002 y el 2007, que tiene registrados la Jurisdicción Especial para la Paz.
Avanzan las investigaciones por el asesinato en México del señalado narcotraficante y caballista Santiago Gallón Henao, vinculado con el crimen del futbolista Andrés Escobar en 1994. Entre su amplio prontuario se encuentra la financiación de grupos paramilitares. Afortunadamente, la madrugada del 2 de julio de 1994, el país perdía a uno de sus ídolos del fútbol. Esa noche fue asesinado el caballero de las canchas, Andrés Escobar. Esa noche Escobar departía en una discoteca cuando los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao iniciaron un matoneo en su contra por lo ocurrido 10 días antes. El mítico autogol que sacó a la selección Colombia por la puerta de atrás del Mundial de 1994, a donde llegó como una de las selecciones favoritas. Así lo recuerda el fiscal que para ese momento asumió esta investigación. De lo que yo recuerdo, el bullying tuvo que ver con que primero le gritaron autogol, Andrés autogol, pues como burlándose o mofándose contra él por el autogol. Por lo que uno conocía de Andrés Escobar, era un hombre muy pacífico, tranquilo, un gran señor, un caballero. Él pudo haber tratado de calmar eso, sin embargo, toda la noche lo provocaron con ese tema. Aunque por ese crimen fue condenado a 43 años de cárcel, Humberto Muñoz Castro, escolta de los hermanos Gallón Henao, tanto Pedro como Juan Santiago Gallón también fueron detenidos por supuesto encubrimiento. Desde allí, el nombre de Juan Santiago Gallón Henao fue vinculado con negocios de narcotráfico. En marzo de 2010 fue condenado por un juez de Antioquia a 3 años por financiar a un grupo de 300 paramilitares liderados por Carlos Castaño, que delinquían en el suroeste antioqueño. Por este caso solo pagó 3 años efectivos en cárcel. 8 años después, Gallón fue capturado por el tráfico de droga camuflada en comida para perro. Según la Fiscalía, Gallón era uno de los principales inversionistas de una estructura narcotraficante que logró camuflar la droga mediante un proceso químico para que tuviera la forma, textura y olor de productos como concentrado para perros, gatos, arena y fertilizantes. Sin embargo, un año después de su detención, quedó en libertad por vencimiento de términos. Lo que se sabe de Gallón es que se encontraba en México desde hace 2 años aproximadamente y que su cuerpo fue hallado en la región del Valle de Toluca, zona liderada por la llamada familia michoacana. 3 de la tarde, 2 minutos. Una polémica ha generado un proyecto aprobado en el Consejo de Bogotá que incluye un acompañamiento psicológico en todas las etapas de gestación de las mujeres y que condicionaría el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, aun cuando la Corte Constitucional determinó que este es un derecho. Este jueves en el Consejo de Bogotá se aprobó un proyecto de acuerdo titulado La Ruta por la Vida. La propuesta ha generado un amplio malestar y debate, tanto dentro como fuera de la Asamblea, porque ya intenta implementar un acompañamiento psicológico antes, durante y después de cualquier decisión que tome la mujer gestante sobre su embarazo. Es que el acuerdo parte de una visión totalmente estigmatizante y contraria a todo lo que la evidencia científica ha demostrado sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Lo están asociando con un padecimiento de salud mental, es decir, que toda persona que necesita acceder a un aborto, per se, de acuerdo al acuerdo, tiene un problema en salud mental. Tenemos que entender que el aborto es un derecho, pero que además es un servicio de salud. El proyecto busca crear estrategias para acompañar a las mujeres en la etapa de gestación con una atención en salud mental. Y lo que está escrito es muy claro. Dice que se debe asegurar alternativas a la interrupción del embarazo, que la toma de decisiones debe ser basada en una información clara y oportuna, que no se puede atentar contra la voluntad ni la capacidad de decisión de la madre, eso está escrito en el articulado, y que debe ser precisamente solamente una atención oportuna y eficaz con un enfoque prioritario en la salud mental. ¿Cuál es la alternativa? Pues la vida, también hay una opción. Usted puede tener su hijo, pero también usted puede abortar su hijo o usted puede tener su hijo. O sea, usted tiene las dos y las implicaciones de cada decisión son estas. Usted tome la decisión. Pero ¿qué tanto peso puede tener un proyecto de acuerdo sobre la decisión histórica de la Corte Constitucional que ordena que el aborto es libre y legal hasta la semana 24 de gestación? Es una limitación a un derecho fundamental de la mujer que no puede hacerse por una entidad territorial. Si se quisiera regular,
debería hacerse a través de una ley estatutaria. Desde la organización Jacarandas manifiestan que si bien el fallo ha permitido que el sistema de salud empiece a responder oportunamente a este derecho, aún hay ciertos vacíos e insisten en que este proyecto podría ser un obstáculo más. El aborto debe ser tan pronto como sea posible y yo creo que la Corte fue muy clara en señalar que no pueden existir barreras. Ir al psicólogo, pedir otra cita, eso ya es una barrera. El proyecto de acuerdo deberá pasar a sanción por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien decidirá si se convierte en realidad. En otros temas, Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico. Se reportaron 2 muertos. Es la segunda operación de este tipo desde la captura de Nicolás Maduro y la primera tras la reunión de esta semana entre los presidentes Trump y Petro. Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que algunos carteles del narcotráfico han detenido indefinidamente sus operaciones como consecuencia de esta ofensiva. Y el presidente Gustavo Petro casó una nueva disputa en Washington, no con el gobierno, esta vez con el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno. En tono burlón, el mandatario colombiano asegura que Trump ni siquiera sabía que Bernie era colombiano cuando se reunieron. El senador tiene su propia versión. El presidente Petro aprovechó su último evento en Washington para lanzar una puya. Uno que yo creí que sabía Trump que era colombiano y resulta que nos quedamos con la boca abierta, bro. Yo lo metí en un problema, pobrecito, porque... La anécdota que ocasionaba las risas del embajador García Peña, la canciller y la comunidad colombiana en el auditorio hacía referencia al senador colombo-estadounidense Bernie Moreno. Yo no sabía que él había ocultado que era colombiano a su jefe, el señor Trump, no sé qué. Pero entonces le dije, usted que es de Colombia, y lo metí en un problema, se puso rojo el hombre porque no había contado la verdad. El episodio que contaba el presidente es el mismo que en entrevista con Noticias Caracol relató el embajador Daniel García Peña sobre la reunión del martes junto al presidente Trump, en la que estaba el senador de origen colombiano, Bernie Moreno. Según el relato, el presidente Petro estaba hablando de los colombianos en el extranjero que querían volver a Colombia. Entonces Moreno levantó la mano y dijo que él no quería volver. Entonces Trump le dijo, ¿usted es colombiano? Yo pensé que usted era italiano. Digo, no, yo nací en Colombia. O sea, Trump no sabía que Bernie Moreno era colombiano. Frente a esta versión, el senador no solo se ríe. ¿Eso sí es así? So funny. No. Sino que tiene una explicación bastante distinta sobre lo que ocurrió. Hace como 6 años, cuando yo conocí al presidente Trump, me decía, what's your name? Bernie Moreno, you're Italian. Entonces pensó que yo era italiano hace 6 años. Obviamente, él entiende eso. Por lo pronto, el senador y el embajador se reunirán la próxima semana. Allí podrían ponerse de acuerdo sobre qué pasó realmente. Presten atención, hay noticia en el Consejo Nacional Electoral. Nos enlazamos con Juan Andrés Beltrán. ¿De qué se trata, Juan Andrés? Buenas tardes. Mire, con votaciones de 7-1, los magistrados de la Sala Plena han revocado las listas a la Cámara de Representantes por la coalición del Pacto Histórico para las circunscripciones correspondientes a Cundinamarca y Atlántico. Y también se han ratificado en la revocatoria para las circunscripciones correspondientes a Bogotá y al Valle del Cauca. Esto haciendo la claridad que no se trata de bloquear a los candidatos del Pacto Histórico, sino que tienen que separarse de la coalición o de las uniones que tengan con la Colombia Humana. Hace pocos minutos se suspendió esta audiencia pública y se retomará aproximadamente pasadas a las 4 de la tarde. Gracias, Juan. 3:30. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que el distrito firmó las prórrogas con los 5 operadores de aseo que actualmente prestan el servicio en la ciudad. Según explicó, los contratos se extenderán por 2 años e incluirán mejoras en la prestación del servicio. Llegarán nuevos camiones, cerca de 35 camiones compactadores nuevos. Fortalecimos también las capacidades de seguimiento, de monitoreo, y de esa forma tendremos una interventoría más fuerte. Y además de eso, estamos trabajando con Aguas de Bogotá para que la semana entrante ya lleguemos a una capacidad de aguas de manejar voluminosos y residuos de escombros, por ejemplo, de construcción, cercano a las 1000 toneladas al día. Y gracias a los cuidados y a la adecuación de ambientes en el Parque Ucumarí de Pereira nacieron crías de varias especies en peligro de extinción, como papiones sagrados, titís cabeza de algodón, flamencos, venados de cola blanca y gallinetas.
Estas caras de ternura y esperanza para sus especies son un ejemplo de conservación y vida. Hoy tenemos nacimientos de venados, de flamencos, de papiones, de titís, cabezas de algodón, pero también hemos recibido animalitos que vienen bebés como oso de anteojos, zarigüeyas, armadillos y una cantidad de especies que han llegado acá, neonatos, y los hemos logrado sacar adelante. En el Bioparque Ucumarí en Pereira han aumentado los nacimientos, muchas especies consideradas en peligro de extinción. Gracias al espacio que tienen y a los cuidados que se les da, estas especies son ejemplares bebés que ya se sienten en casa. Buscar elementos que son asequibles en un espacio totalmente diferente, un espacio natural. Nosotros dentro del espacio que tienen lo que hacemos es que les suministramos parte de todo ese sustrato para que ellos hagan sus nidos naturalmente y cuidar que no vaya a llegar ningún depredador a hacerle daño a sus huevos. El parque tiene cuidadores especiales que se encuentran 24 horas dándoles cariño, ternura y cuidados a los recién llegados. Si no tiene un hábitat adecuado, condiciones de nutrición, condiciones de entorno, incluso salud mental, pues no se van a reproducir. Hoy con los flamencos hicimos algo muy interesante y es que logramos cambiarlos a un hábitat donde se sintieran más seguros, donde ellos mismos empezaron a hacer sus nidos, a empollar los huevos de forma natural y así tuvimos la gran noticia que es la primera vez que nacen flamencos en Pereira bajo cuidado humano profesional de forma natural. Uno de verlo como si fuese un nene que es indefenso, pero tener que ver a su mamá cómo lo protege, cómo el resto de los ejemplares están a la custodia de ese animal en procesos de alimentación, cómo hacen para cubrirlo como tal del frío o demás, eso genera mucha ternura. Son momentos de esperanza en cada uno de los espacios donde pueden convivir con sus padres de una manera tranquila, pero sobre todo donde se les está dando opción de vida a su especie. Muchos de estos animales que nacen acá en el Bioparque Ucumarí volverán a sus espacios naturales, pues se espera que cuando estén más grandes puedan retornar a sus lugares y continuar con la alegría de la vida. Que así sea. En su primera exposición de 2026, el Museo de Artes Visuales de Bogotá presenta Lo que el ojo no ve, del pintor bogotano Guillermo Londoño. Una muestra que reúne 20 años de su trabajo artístico. David Molina habló con el artista sobre esta propuesta pictórica. El Museo de Artes Visuales se llenó de todos los colores y matices de la obra de Guillermo Londoño. Escenarios utópicos, atmósferas desconocidas y al final un cúmulo de manchones que en palabras del artista responden a esos paisajes imaginados que hacen parte de esta muestra Lo que el ojo no ve. La contraposición a una escuela que se llamó la Escuela de la Sabana en Colombia y el romanticismo, que hicieron un paisaje tan absolutamente maravilloso que nos dejó a las personas que nos interesan el paisaje sin piso. Y de ahí viene esta investigación. Es el resultado de imaginarse, de la imaginación, viendo el paisaje desde la imaginación y no desde el paisaje mismo. Volcanes, horizontes, montañas y valles de esos mundos posibles de Londoño. Una muestra pictórica que también critica la excesiva dependencia de las herramientas tecnológicas del día a día. La imaginación del ser humano la puede reemplazar la inteligencia artificial. Y aquí viene este trabajo que es solo imaginación. La imaginación desde el alma, quién es uno, dónde nace, si somos colombianos, si nacemos alrededor de montañas, etc. Este espacio artístico que existe en el Complejo Universitario de la Jorge Tadeo Lozano pretende abrir la discusión a todo el público de la producción artística nacional de primer nivel. Nos habla de ese oficio y de ese arte de la pintura que para nosotros el poder hablar de esas bases que requiere cualquier artista es fundamental, abrir el pensamiento artístico, abrir también el conocimiento de la ciudadanía frente a cuáles han sido los procesos de nuestros artistas, las trayectorias. Más de 200 piezas hay en esta exposición Lo que el ojo no ve aquí en este Centro Cultural de la Jorge Tadeo Lozano. Una exposición que habla sobre esos paisajes imaginados de Guillermo Londoño y que también tienen en este momento una exposición en el Museo de Tolima. 3 de la tarde, 35 minutos, llegó el momento de esos colombianos que hacen historia. Una emprendedora enfrenta el aceite de cocina usado, uno de los residuos más contaminantes. Con innovación, alianzas y economía circular. Hoy transforma ese desecho en jabones biodegradables que evitan la contaminación del agua y generan un impacto ambiental real. Hola, soy Daniela Carvajal y esta es nuestra historia. Nosotros empezamos en el 2017 queriendo resolver un problema ambiental muy grande que es el aceite de cocina usado y empezamos haciendo jabones. El emprendimiento de Daniela Carvajal cuenta con el apoyo de varios aliados como restaurantes,
colegios, conjuntos residenciales y más de 100 empresas. Es un elemento que tenemos que renovarlo muy seguido, entonces una mejor forma es poderle dar un segundo uso a esa parte que es tan contaminante al final de su proceso útil. ¿Cuál es el impacto ambiental que genera Torno? Pues el impacto como tal sería, nosotros transformamos el aceite de cocina usado, 1 litro de este contamina hasta 40.000 litros de agua. Nosotros lo que hacemos es convertir ese residuo en un jabón biodegradable que no va a contaminar más. Con la fabricación de estos jabones para la ropa y el cuerpo, más de 46 millones de litros de agua se salvan de ser contaminados mensualmente, generando un impacto ambiental favorable. Hacemos una recolección de este aceite, se las pagamos con productos para el uso en sus cocinas industriales y ese aceite ya pasa a la transformación. Esto se mezcla con diferentes componentes alcalinos y nos da jabón sólido por un lado y jabón líquido. Por su emprendimiento protector de las fuentes hídricas, Daniela Carvajal es una colombiana que hace historia. Y si se quiere conectar con los temas económicos de hoy, para eso está Negocios Ditu, nuestro nuevo canal digital económico. Luis, usted nos cuenta qué tiene esta tarde. Adelante. Ana Milena, en Negocios Ditu estaremos hablando de la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente ese decreto derivado de la emergencia económica que imponía un impuesto del 2,5% a las utilidades de las empresas generadoras de energía. También hablaremos de las afectaciones que están dejando las inundaciones en los departamentos de Córdoba y también en el norte de Urabá. Según Fedegan, el gremio de los ganaderos afecta a 113 veredas de 24 municipios y 4.778 fincas permanecen bajo el agua. Y finalmente estaremos hablando de las cifras que va a dejar el Super Bowl en su edición número 60, en la que se proyectan ventas por boletería que ascenderían a $550 millones para que se conecten con nosotros. Luisa, muchísimas gracias. La invitación entonces está hecha y es tiempo de enlazarnos con Pablo Arango de Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital, para que nos cuente qué tendremos en esta tarde. Pablo. Hola Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde en Noticias Caracol en Vivo revisaremos el testimonio completo del senador Jairo Castellanos, que fue víctima, su delegación, las personas, los escoltas que trabajan con él, de un atentado en el departamento de Arauca. Vamos a tener el testimonio completo en la entrevista en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Atención, van rescatados 2 cuerpos de los 6 mineros que están atrapados en Guachetá, en el departamento de Cundinamarca. Ya les vamos a contar de las labores precisamente que están haciendo los organismos de socorro. Y está cayendo un aguacero impresionante en este momento en la capital de la República. Llueve en Suba, Usaquén, Chapinero, Ciudad Bolívar y Kennedy, y hay granizadas. Ya les contamos sobre esto en Noticias Caracol en Vivo. Regreso con Ana Milé y Alejandra. Y así terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y aquí es nuestro canal Caracol. Ya viene en el gol Caracol el Sudamericano Femenino Sub-20 Chile versus Colombia. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz fin de semana.